Bueno, y seguimos hablando de estos temas, repasando estos temas, algo de lo que decía Agustina respecto de las costumbres, ¿no?, de los consumidores, consumo que ha caído, pero de manera notable en diferentes sectores, y el cambio en los hábitos de consumo. También lo mencionaba Agustina recién, no solamente en lo que son servicios públicos, decía yo más temprano, sino también en el uso de celulares. Héctor Polino, de Consumidores Libres, está aquí con nosotros para hablar de todo esto. Bienvenido, Héctor. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. A mí me sorprendía lo de los celulares y servicios públicos. Incluyo el transporte también, porque digo, el transporte es eso que uno no puede dejar de utilizar. ¿Cómo hace, no? Bueno, como decía Agustina, va caminando algunas cuadras para tomar un solo transporte en vez de dos. Y estos no son los últimos aumentos, porque están previstos nuevos aumentos. Sí, por sí. ejemplo, en el transporte de colectivos, depende el recorrido, si de 0 a 3 kilómetros, si de 3 a 6 kilómetros, si es más de 6 kilómetros. Pero tomemos, por ejemplo, de 0 a 3 kilómetros. Estaba en diciembre 15 pesos. En enero, el 12 de enero, se fue a 16,50. Ahora se va a partir del día de mañana a... No, a partir del día de mañana a 16,50. Sí. Y a partir del 15 de marzo se va a 18 pesos. 18 pesos. De 3 a 6 kilómetros estaba el 12 de enero 16,50. Mañana se va a 18 pesos. Y el 15 de marzo a 20 pesos. Héctor, ¿y con estos aumentos el gobierno pretende ganar la elección? El gobierno lo que pretende es bajar subsidios por exigencias del Fondo Monetario Internacional, pero evidentemente con estos aumentos, más los aumentos en el boleto de trenes, boleto de subterráneo, energía eléctrica, gas natural, agua potable, más los aumentos de la canasta escolar, los aumentos de la canasta básica de alimentos, evidentemente se le va a hacer bastante complicado, bastante difícil pretender ganar la elección, ¿no? Porque los salarios no van a aumentar en la misma proporción y los haberes de los jubilados y pensionados tampoco. De modo que la pérdida en la capacidad de compra de los salarios, que se viene registrando desde hace casi 3 años, va a continuar durante todo este año. Y algunos dicen, yo venía ahora en un taxi y escuchaba una radio que decía que este año la inflación va a ser menor que el año anterior. No sé en qué basan esos datos. Por ejemplo, en el relevamiento de precios de Consumidores Libres de la canasta de alimentos, en enero aumentó el 2,78%. El año pasado, enero del año pasado, 1,27%. Es decir, que en enero de este año ya tenemos los alimentos que aumentaron más del doble que en enero del año 2018. Cuando se aprobó el presupuesto de gastos y recursos por el Congreso para el año 2018, previó una pauta inflacionaria del 25%. El gobierno había previsto al comienzo del año del 10%. Cuando se aprueba el presupuesto, se eleva al 28% y terminamos en un 47,6%. Este año el Congreso, en lugar de 23% como previó para el año 2018, previó 30% para el año 2019. Y el dato concreto que tenemos, que te acabo de dar, del mes de enero, supera la canasta básica de alimentos, un aumento casi más del doble del que hubo en enero del año anterior. De modo que los que están diciendo que este año la inflación va a ser menor que la del año pasado. Mirá, en mayo del año pasado, en un programa de televisión de otro medio, me preguntan, todos los economistas en ese momento, la inmensa mayoría, prevían una pauta inflacionaria para el año 2018 del 30%. De acuerdo a los datos que yo tenía, dije en ese momento que me parecía que iba a ser entre el 40
y el 45%. ¿Y de qué lo acusaban cuando dijo eso? Pegaron un grito como... y terminamos en el 47,6%. Este año está sucediendo lo mismo. La inflación va a bajar. Muy bien, pero ¿en qué se basan? Los datos que tenemos hasta el día de hoy, estos que te di y muchos otros que podrían darte, todos indican que va a ser por lo menos igual a lo que fue el año anterior. Estará 5 puntos más, 5 puntos menos, porque es muy difícil de enero prever a diciembre, con un proceso electoral además de por medio. Pero todo indica que el proceso inflacionario va a ser alto, va a ser alto. El agua potable aumentó el 1 de enero el 17%. Se aprobó ya está aprobado a partir del 1 de mayo un 27% de aumento. Bueno, se vienen aumentos en el gas también. En el gas tenemos una audiencia pública ahora el día 25 de este mes, que es importante que la gente se anote y vaya y participe, porque no nos quejemos después, concurramos a las audiencias públicas. Es el 25 de febrero. Se va a realizar en Barracas, en el Centro de Diseño del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que anotarse previamente como oyente o como orador en el Enargas. Concurra la gente. Es que muchos dicen que no modifica nada, porque al no ser vinculante, no decidirse nada que sea mandatorio, en realidad, bueno, se expone y después los aumentos salen tal como ingresaron. Tenés razón, pero es un mecanismo de participación ciudadana. Sí, de todos modos hay que intentarlo igual, sí, por supuesto. Que tengamos el derecho a requerirle información, a expresar nuestro desacuerdo. Es cierto, todos los representantes de las entidades de defensa de los consumidores nos pronunciamos en contra, los representantes de las pymes, los intendentes, los defensores del pueblo, todos nos... Bueno, muy bien, que quede bien en claro que la resolución que toma va en contradicción de la opinión, de los argumentos que exponen... Claro, Héctor, pero vos tenemos un gobierno, ayer el presidente, y lo señalábamos con Daniela, en San Luis decía que, él dijo en un medio de San Luis, que la Argentina vivía por arriba de sus posibilidades en el gobierno anterior, que vivíamos en una irrealidad. Esto es lo que nos dice el gobierno constantemente sobre lo que se pagaba hace unos años. Me refiero a la luz, al gas, al transporte, al agua. Frente a esto, ¿usted qué responde, que defiende a los consumidores? Que es cierto que muchos usuarios pagaban una tarifa barata, es cierto, y que había que reajustarla. Pero no se puede un subsidio que rigió durante 12 años quitar en 3 años y medio, desde mediados del 2016 a octubre del año 2019. Pero además hay que analizar lo siguiente: las empresas no estuvieron perdiendo plata, las empresas recibieron subsidios por parte del Estado. Y hoy, ¿por qué permitimos que con estas tarifas, estos tarifazos, las empresas estén teniendo el nivel de rentabilidad que tienen, que es un verdadero escándalo? Analicemos los balances de las empresas de gas y de energía eléctrica, además con un servicio pésimo. Cada vez que se eleva la temperatura se corta la luz en el área de concesión de Denor y de Sur. Pero además, ni siquiera Héctor, te atienden el teléfono para darle una respuesta al usuario. Es verdad, pero recién Adrián mencionaba el caso de los subsidios, ¿no? Y hablábamos del monitoreo de la misión del Fondo Monetario Internacional y este objetivo de reducir los montos en subsidios. En el caso de la energía eléctrica, que usted lo estaba mencionando, no sé si en el gas pasa lo mismo, tal vez usted tenga mejor información, pero se han incrementado los subsidios de un monto de unos 120.000 millones a unos 180.000 millones. Exactamente. Es decir, el Estado pone más dinero, todos pagamos más y aún así no se llega a cubrir el 50% del costo. Estoy hablando de energía eléctrica, ¿no? Lo cual hace que los números no den por ningún lado, porque no es que uno paga más y dice, bueno, estamos pagando más, entonces el problema está en vías de solucionarse, ¿no? Sino que por el contrario, o sea, es cada vez más difícil. Esto nos lleva a un camino que parece no ir a ningún lado. Eso es lo que preocupa también, Tenés razón, ¿no? mira, tengo los datos concretos. Sí. Los subsidios de la energía eléctrica y el transporte fueron de 305.000 millones de pesos en el presupuesto del año 2018.
El gobierno estima en este presupuesto del 2019 bajarlo a 283.000 millones de pesos. Con estos aumentos, Claro. el subsidio, 283.000 millones. Esos 22.000 millones de pesos menos, Sí. nos va a salir del bolsillo de los usuarios. Y los salarios no van a aumentar en la misma proporción. 22.000 millones de pesos van a salir del bolsillo de los usuarios, del transporte público y de la energía, que con aumentos de tarifa. Es decir, no es que se baja el subsidio, no, Sí. se baja el subsidio y aumentan las tarifas. Héctor, le pregunto por último y muy breve, comienzo de clases, hoy San Valentín, hablamos de comercios que cierran, consumo en caída en los últimos meses de manera sucesiva, nada parece reactivar la situación. Bueno, comienzo de clase, hicimos relevamiento de útiles y artículos escolares. Sí. ¿Sabes cuánto fue el aumento de una canasta de 35 artículos? 69,16%, casi un 70% en relación al año anterior. Los salarios aumentaron en la misma proporción. Los saberes de la clase pasiva, casi un 70%. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decir lo siguiente, como una forma de ahorrar dinero, ¿no? Sí. La ley de educación que se aprobó en el año 2006, en el artículo 90, establece, entre otras cosas, que el Estado promoverá la creación de cooperativas y mutuales escolares. Esto es un tema muy importante que no se le está dando ninguna importancia, porque no es lo mismo que si los alumnos constituyen una escuela, una cooperativa escolar, que no es lo mismo que las cooperadoras escolares, que eso lo forman los padres de los alumnos para reparar problemas de la escuela. No, cooperativas escolares formadas por los propios alumnos. Bueno, no es lo mismo ir a comprar una cartuchera o un cuaderno, que la cooperativa escolar vaya y compre 300 cuadernos, 300 cartucheros, ¿no? Se abarataría enormemente en la canasta escolar, aumentaría el poder de compra de los padres de los alumnos. Sería muy importante que el gobierno nacional cumpla con la ley que se aprobó en el año 2006 de educación, que en el artículo 90 le obliga al gobierno a promover la creación de cooperativas y mutuales escolares. Bien. Esto sería muy importante. Héctor, muchísimas gracias por haber venido como siempre. Gracias. Gracias.